Este criptograma que estamos viendo en la pantalla pertenece a uno de los seriales más inteligentes de la historia. Pertenece también a una persona a la cual nunca pudieron ubicar, nunca supieron su identidad. Incluso se sabe que el FBI de 6 criptogramas, como el que ustedes están viendo en pantalla, únicamente pudieron descifrar uno, el mensaje de uno. Y eso con la ayuda de unos profesores, una pareja de catedráticos que se ofreció a ayudar. En la década de los 60s y 70s, este tipo de criptogramas había decenas de personas dedicadas a descifrarlos y no pudieron. De haberlos descifrado a tiempo, quizás pudieron haber evitado muchos crímenes. Solo uno de 6 ha sido descifrado al día de hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy les tengo un tema realmente interesante y atrapante. Hoy hablaremos del asesino del Zodíaco. A finales de los años 60 y 70, un misterio estremeció el norte de California. En un escenario que parecía sacado de una pesadilla, surgió un sujeto conocido como el Zodíaco. Este individuo no era un criminal común. Su modus operandi era tan perturbador como astuto. No solo se dedicaba a arrebatar vidas, sino que jugaba con la policía y con los medios de comunicación, burlándose de ellos en una serie de cartas y criptogramas que enviaba con total regularidad después de haber cometido sus actos. El Zodíaco fue responsable de al menos 7 ataques, de los cuales 5 perdieron la vida en condiciones misteriosas, hasta podríamos llamarlas macabras, y 2 de ellos lograron sobrevivir. Pero no fue solamente la violencia de sus crímenes lo que lo hizo famoso, sino su habilidad para mantenerse siempre un paso adelante de las autoridades. Mientras su nombre permanecía en las sombras, él se aseguraba de permanecer en los principales titulares, escribiendo cartas inquietantes a los periódicos y realizando llamadas telefónicas directas a la comisaría, como si quisiera jugar con las fuerzas del orden, desafiándolas directamente a atraparlo, a encontrarlo, a descifrar sus complejos y complicados acertijos. Su firma era única, un círculo atravesado por una cruz, que recordaba a la mirilla de un rifle. Esta era su forma de sellar cada mensaje que enviaba. Además de sus cartas, el Zodíaco dejó una serie de criptogramas, que son mensajes ocultos, que contenían pistas sobre su identidad. Sin embargo, por mucho que las autoridades intentaron descifrarlos, de los 4 códigos enviados, solo uno fue resuelto. El resto seguía siendo un enigma. El Zodíaco se burlaba de aquellos que intentaban entender su mente, como si cada cifra, cada letra, fuera un signo de que él siempre estaría un paso adelante. En su búsqueda, la policía se vio abrumada. Durante años se manejaron más de 2.500 sospechosos, aunque con el tiempo, esta lista se fue reduciendo significativamente sin llegar a un resultado definitivo. El caso parecía haberse desvanecido en la oscuridad, y a partir del año de 1974, las huellas del Zodíaco desaparecieron casi por completo. El silencio fue absoluto, no se supo más de él. Pero en 1990, la historia dio un giro inesperado. El Zodíaco pareció haber resurgido en Nueva York, solo para ser desvelado como un vil imitador. Heriberto Seda, quien fue detenido poco tiempo después. A pesar de esta aparición falsa, el misterio seguía sin resolverse. En el año 2007, el Departamento de Policía de San Francisco reabrió el caso, confirmando en que los avances en tecnología de ADN podrían finalmente desvelar la identidad del asesino. Sin embargo, aún hoy, a más de 50 años de distancia, los crímenes cometidos en los condados de Vallejo y Napa permanecen sin resolución, atrapados en la sombra del pasado, en la sombra del misterio del Zodíaco. A pesar de los esfuerzos,
el zodiaco sigue siendo un enigma. Muchos aficionados a los crímenes han intentado resolver, entender los criptogramas y las cartas. Algunos incluso afirman haber develado la identidad del asesino. Pero, desafortunadamente, ninguna de estas teorías ha sido confirmada de manera oficial. Y es así que el misterio persiste. Pero, ¿quién era realmente el zodiaco? ¿Por qué jugaba con las autoridades y los medios de comunicación? La respuesta, como el asesino mismo, siguen estando ocultas, esperando ser descubiertas en algún momento. De forma oficial, la identidad del zodiaco sigue siendo totalmente desconocida. Y aunque el tiempo ha pasado, su nombre aún sigue siendo un misterio. El caso, aunque cerrado en muchos aspectos, principalmente por los años que han pasado, y que no sería lógico o no sería viable que esta persona siguiera con vida por el simple curso de la vida misma, nunca dejará de ser una obsesión para aquellos que buscan desentrañar los oscuros secretos de uno de los seriales más enigmáticos de la historia. Pero ¿qué les parece si conocemos más a detalle todo lo que este enigmático criminal hizo, todos los actos atroces? La noche del 20 de diciembre de 1968 marcó el comienzo de una serie de crímenes que aterrorizaron a California durante años. El lugar fue un espacio lleno de vegetación entre la carretera y el lago Herman, una zona tranquila y apartada, pues, de la ciudad, algo que pareciera un lugar seguro. Ahí, una joven pareja de adolescentes, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16 años, se encontraban disfrutando de su primera cita oficial. Después de asistir juntos a un concierto en el Instituto Betty Lou, decidieron pasar un rato a solas en ese lugar aislado antes de regresar a casa. Lo que comenzó como una noche inocente se transformó de pronto en una tragedia inesperada. Según los informes policiales, alrededor de las 11:15 de la noche, el destino de la pareja cambió de manera brutal. David Faraday fue el primero en ser atacado. Un único disparo, directo a la frente, lo derribó junto a la puerta del conductor. Aunque aún estaba con vida, cuando llegó la policía, su herida fue mortal y falleció poco después en el hospital sin poder decir una sola palabra sobre su agresor. Betty Lou, aterrorizada por el ataque, intentó huir. Corrió unos metros, pero el atacante no le dio tregua. En su lugar, fue alcanzada por 5 disparos por la espalda, que le quitaron la vida prácticamente al instante. La escena del crimen dejó muy pocas pistas claras. Se encontraron casquillos de bala calibre 22, lo que indicaba que el atacante utilizaba una pistola semiautomática JC modelo 80. Sin embargo, el tirador no parecía tener una destreza excepcional, ya que había fallado varios tiros a una distancia muy corta, según los peritajes. Los investigadores comenzaron a trabajar en varias teorías para tratar de entender el motivo detrás de este crimen tan atroz. Una de las primeras hipótesis fue que David Faraday podría haber sido de alguna manera testigo de una transacción de sustancias en la zona y que el atacante le quitó la vida simplemente para silenciarlo. Por otro lado, la chica simplemente sería, pues, la repercusión de estos actos. La otra línea de investigación apuntaba a un joven que había sido pretendiente de Betty y que ella había rechazado en el pasado, lo que habría provocado celos y enojo. Ambas teorías, sin embargo, pronto se estancaron, no avanzaron. No había pruebas claras para respaldar ninguna de ellas, y la investigación se sumió en un callejón prácticamente sin salida. La angustia de los padres de las víctimas y la frustración de la policía crecían con cada día que pasaba sin respuestas. Fue entonces cuando inesperadamente apareció una pista que cambiaría el rumbo de la investigación: el zodiaco. En una de sus primeras cartas, enviadas a los periódicos, afirmó ser él el responsable de los decesos de David y Betty Lou. Esta declaración cambió prácticamente todo.
De ser un atacante más, pasó a ser parte de un misterio mucho más grande. Un misterio que desconcertaría a la policía durante décadas. El Zodíaco no solo asumió la responsabilidad de este crimen, sino que también comenzó a dejar una serie de cartas, códigos, pistas, que solo agregaron más confusión y terror a su ya enigmática figura. Sin duda alguna, el deceso de David Faraday y de Betty Lou en el lago Herman no fue solo un crimen brutal, fue el inicio de una historia de intriga, de horror, que se mantendría vigente en la memoria colectiva, sin solución, una solución pronta, una solución rápida. Realmente hizo que la policía se quebrara la cabeza. El 4 de julio de 1969, la noche del Día de la Independencia en Estados Unidos, parecía ser una de esas tranquilas veladas de verano en Vallejo, California, un lugar ideal para disfrutar del silencio y la compañía en un aparcamiento apartado, lejos del bullicio y las festividades. Pero en ese mismo lugar, en el parque Blue Rock Spring, dos jóvenes, Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael McGeough, de 19, se encontraban en su propio mundo, cuando una sombra se acercó a sus vidas. Esa noche, como muchas otras, el estacionamiento estaba lleno de coches de jóvenes que celebraban la ocasión con fuegos artificiales, con algo de música, con gritos y risas. Darlene y Michael, aparentemente ajenos a cualquier peligro, se acomodaron en su vehículo, disfrutando simplemente del momento. Poco tiempo después, un coche se estacionó cerca del suyo. Pero, al principio no le prestaron mucha atención, es que era algo muy normal. Sin embargo, el vehículo se alejó. Después de unos minutos, volvió a regresar, solamente para estacionarse ahora detrás de ellos. Pero ahora traía un detalle, las luces estaban apagadas. La música en su coche se mezclaba prácticamente con todo el ruido exterior, creando una atmósfera de calma antes del caos. Fue entonces cuando un hombre apareció caminando hacia ellos, con una linterna en la mano. De verdad, recuerden este detalle. Traía una linterna en la mano y un arma. Inicialmente pensaron que era un oficial de policía, por lo que se prepararon para mostrarle sus identificaciones. Pero lo que ocurrió a continuación desbordó cualquier lógica. Sin previo aviso, el hombre sacó una arma y sin razón alguna comenzó a disparar. Un disparo, el primero, atravesó a Michael, alcanzándole la mandíbula. Posteriormente, el cuello, con otro disparo, y la pierna. En un grito de desesperación, Michael intentó escapar, deslizándose hacia el asiento trasero del auto. Desde ahí pudo ver cómo el asesino, implacable, apuntaba directo a Darlene. La joven no tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir varios impactos que la derribarían en el lugar. El agresor, aparentemente satisfecho con el daño causado, se alejó. Pero algo lo hizo regresar. Los gemidos de Michael, los gemidos de dolor. Regresó a la escena. Sin compasión, disparó 2 veces más a cada uno de ellos, asegurándose de que no quedara ningún vestigio de vida. Luego se alejó, dejándolos literalmente fluir su líquido vital en la oscuridad. Horas después, la policía recibió una llamada que cambiaría el curso de la investigación. Un hombre con una voz fría y monótona, como si estuviera leyendo un papel, se identificó como el autor de los disparos en Blue Rock Spring. En un tono casi casual, el hombre confesó su participación en el ataque. Él dijo que había utilizado un arma calibre 9 milímetros, pero la revelación más impactante llegó cuando sin rodeos admitió también ser el responsable del deceso de David Faraday y de Betty Lou Jensen en el lago Herman, esto meses atrás. Para añadir un toque macabro, la llamada terminó con un simple goodbye. La policía atónita localizó rápidamente la cabina telefónica desde la que se había hecho la llamada.
pero cuando llegaron solo encontraron el auricular colgando, sin rastros del culpable, como si de verdad esto se tratara de una película policíaca. Michael McGeough, quien había logrado sobrevivir al ataque, pudo proporcionar detalles cruciales sobre el agresor. En su relato, mencionó que el hombre parecía ser blanco, de estatura baja, de entre 26 y 30 años, con cabello castaño. Con esta descripción, los investigadores comenzaron a construir un perfil, pero aún no tenían pruebas suficientes para avanzar, para buscar a alguien, para responsabilizar a alguien de estos actos. Además, la balística no proporcionó respuestas claras, ya que el Zodíaco había utilizado inteligentemente diferentes armas y calibres en cada uno de los ataques. Michael también mencionó que el tirador usaba un silenciador, lo que indicaba un cierto grado de planificación, aunque también de frialdad. La policía, mientras tanto, investigaba diversas líneas de sospecha. Darlene Ferrin estaba casada, y su marido fue considerado sospechoso hasta que se verificó que tenía una coartada sólida. Incluso el exmarido de la joven fue investigado, o sea, se fueron 2 líneas atrás en su relación, pero también pronto fue descartado, porque también tenía una coartada sólida y aparentemente ya no tendría ningún motivo para, cometer un acto como este. A pesar de que el Zodíaco había hecho explícita la conexión entre estos 2 actos, este último y el del lago Herman, la investigación sobre una posible relación entre las víctimas no llevó a nada concreto. Los esfuerzos policiales se estancaron una vez más, y el atacante, siempre por delante, continuaba desafiando a las autoridades con su silencio y sus crípticas amenazas. A pesar de los intentos de resolución, el caso de Blue Rock Spring nunca se cerró. No hubo una respuesta. La brutalidad del ataque y la misteriosa llamada de ese sujeto que se autodenominaba el Zodíaco alimentaron el misterio, convirtiendo este crimen en una parte más de la leyenda oscura que lo rodeaba. Un nuevo capítulo en la historia de este criminal que parecía estar siempre 1, 2, 3 pasos adelante, dejando tras de sí un rastro de pérdida y de terror en su camino, sin que nadie pudiera detenerlo. El 1 de agosto de 1969, los periódicos de la región de San Francisco publicaron una carta que cambiaría el rumbo de la investigación del caso del Zodíaco. Apenas 26 días después del tiroteo a Darlene Ferrin y Michael McGeough, el atacante había tomado la decisión de comunicarse directamente con los medios de comunicación. A través de 3 cartas enviadas a los periódicos de San Francisco y al periódico de Vallejo Times, el Zodíaco buscaba hacerse notar y que en cierto modo seguía desafiando a las autoridades. En su misiva al periódico de San Francisco, además de detallar sus crímenes, incluyó un conjunto de símbolos aparentemente incomprensibles que formaban un código. Este código, según el atacante, debería de ser descifrado para poder revelar su identidad. El mensaje no solo era inquietante por sus amenazas, sino que también dejaba claro que el atacante no tenía intención de detenerse. Amenazó explícitamente con iniciar el deceso masivo de personas a partir del 1 de agosto. Literalmente dijo, 1 docena de cadáveres durante el fin de semana, si no se publica esta carta. El desafío era claro, dar a conocer su mensaje o enfrentar la pérdida de más víctimas. El código estaba compuesto por 3 partes. 3 partes que envió a distintos periódicos. A cada periódico envió una parte de este código, y cada parte consistía en párrafos de 8 líneas con 17 símbolos en cada una. Literalmente un rompecabezas que desconcertó a los agentes del FBI y a las agencias de seguridad, quienes por más experiencia, quienes por más preparación que tuviesen, nunca lograron descifrarlo.
Sin embargo, la resolución de este enigma llegó de manera inesperada. Un profesor del Instituto Salinas, de nombre Donald Harden, y su esposa, catedráticos ambos, decidieron intentar resolver el código por su cuenta. Pero ellos estudiaron el código de una manera muy distinta. Ellos se basaron en la teoría de que el atacante tendría que ser una persona extremadamente egocentrista. Así lo dedujeron porque el atacante siempre quería tener la atención, quería estar en los medios de comunicación, condicionó a las autoridades a que se diera a conocer este código al público. Es por eso que estos dos profesores dedujeron que el primer símbolo, por lógica para ellos, correspondería a la palabra yo. Y a partir de ahí pudieron reconstruir el mensaje oculto. El contenido del código no era lo que todos esperaban, no develaba la identidad del zodiaco. En lugar de eso, el zodiaco compartió una declaración perturbadora sobre sus motivaciones y literalmente el único mensaje que logró revelarse decía: me gusta quitarle la vida a la gente porque es divertido, porque es mejor que el juego salvaje del bosque. No os voy a dar mi nombre, porque trataríais de retrasarme o detenerme en mi recolección de esclavos para la otra vida. Estas palabras mostraban una psicología perturbada y un sentido de disfrute en lo que hacía, en los actos tan atroces que cometía, algo que confirmaba que se trataba de un atacante en serie que no tenía ninguna intención de detenerse en algún momento. La referencia al juego salvaje del bosque parece ser una alusión al juego más peligroso, una famosa obra de Richard Connell publicada en el año 1924. En este relato, un hombre se dedica a cazar náufragos como parte de un juego macabro, pero es una obra simplemente. La mención de esta historia revelaba la obsesión del zodiaco con la idea de cazar y arrebatar las vidas de las personas. Un paralelismo que, si lo ven fríamente, es inquietante tan solo por sus propios actos. Las cartas estaban firmadas con el símbolo característico del zodiaco, un círculo cruzado por dos líneas, que se asemejaba, como ya platiqué antes, a la mirilla de un rifle. Este símbolo se convirtió en su firma y en un símbolo de su presencia ominosa en los crímenes que dejó a su paso. Con estas cartas, el zodiaco había iniciado su relación epistolar, por llamarla de alguna manera, con las autoridades y con la prensa, creando un vínculo inquietante y alimentando la ansiedad colectiva sobre su próximo movimiento. Cada carta que se enviaba se convertía en un nuevo reto. No terminaban ni siquiera de descifrar la anterior cuando ya tenían una nueva. Y no solamente era resolver el misterio de su identidad, sino también era entender la mente perversa de un atacante que parecía disfrutar del caos y la incertidumbre que sembraba a su alrededor. El 4 de agosto de 1969, el zodiaco reapareció en los medios de comunicación, esta vez con una nueva carta, dirigida al periódico de San Francisco. En ella se autodenominaba una vez más como el zodiaco y dejaba claro su deseo de ser reconocido por todos los medios de comunicación. Prácticamente se notaba hambriento de ser una celebridad. La carta contenía detalles previamente desconocidos sobre el caso Ferrin McGill, lo que alimentaba aún más el terror colectivo, porque este sujeto tenía datos que ni siquiera la policía aún descubría. Además, el atacante se burlaba abiertamente de ellos, mofándose de su incapacidad para descifrar su código, asegurando que una vez logrado, una vez más, apostaba a que lo atraparían. Hasta entonces, continuaría con su macabra recolección. El caso dio un giro cuando el 27 de septiembre del año 69,
el Zodíaco atacó a una joven pareja de universitarios en un lugar apartado de Napa, en California, en las orillas del lago Berryessa. Brian Hartnell, de 20 años, y Cecelia Sharpat, de 22 años, estaban disfrutando de un picnic cuando alrededor de las 6 de la tarde aproximadamente, Cecelia vio a un hombre oculto tras los árboles. Este hombre los estaba observando, los estaba cazando. En cuestión de segundos, el desconocido se acercó a ellos, con un arma en la mano. Llevaba una capucha negra que prácticamente se unía a otro trozo de tela que le llegaba y le cubría todo el dorso, prácticamente hasta la cintura. Y sobre los orificios que quedaban en sus ojos se colocó unas gafas de sol. En su pecho, el Zodíaco, cínicamente, tenía pintado su característico símbolo, el círculo atravesado por una cruz. En su cinturón llevaba un arma blanca de tipo bayoneta y en la mano un montón de cuerdas. El atacante les explicó que se había escapado de la prisión y que solamente quería sus pertenencias, quería robarles. Les dijo entonces que tenía que, por seguridad, maniatarles y entonces tomaría su carro e iba a huir hacia México. Tras recibir las carteras y las llaves de su Volkswagen, los ató y sin más, una vez atados, sacó el arma punzocortante y sin piedad, sin remordimiento, atacó a Brian una y otra vez, una y otra vez. Una vez terminando con Brian, siguió con Cecelia. Tras el ataque, el Zodíaco se alejó dejando a la pareja malherida, pero con vida. Los jóvenes lograron pedir ayuda a un pescador, quien alertó a las autoridades, aunque Cecelia desafortunadamente fallecería 48 horas después. Brian sobrevivió al ataque. Apenas una hora después, alrededor de las 7:30 de la noche, el atacante hizo una llamada a la comisaría de Napa, donde informó más sobre este ataque. Como lo había hecho en el caso Ferrin McGill, la llamada realizada desde una cabina telefónica fue localizada rápidamente cerca de las instalaciones policiales, cerca de ellos, estaba alrededor de ellos. Ese juego macabro le encantaba. Estar cerca del peligro, estar cerca de sus captores, y aún así no ser descubierto, lo que seguía demostrando la audacia del Zodíaco. Esta vez, sin embargo, los forenses lograron recuperar algo importante. Desafortunadamente no tan sobresaliente, pero al final importante. Una huella de una palma de su mano, lo que añadía al menos una nueva pieza a este rompecabezas. En la escena del crimen, el Zodíaco dejó un mensaje en el coche de Brian Hartnell. Sobre la puerta, escribió las fechas de los 3 ataques, y bajo la última, correspondiente al 27 de septiembre, añadió: a cuchillo. Únicamente 2 palabras: a cuchillo. Al lado destacaba obviamente su emblemático círculo atravesado por una cruz. Un claro intento de dejar su firma en el lugar de los hechos. La investigación permitió recuperar una huella de una pisada que indicaba que el agresor tenía un peso considerable. En ese momento, las autoridades podrían haber llegado a la conclusión de que era una persona con sobrepeso. Era simplemente una pieza más en ese complicado rompecabezas que hasta ese momento las autoridades no sabían que nunca iban a poder resolver. Las marcas de las ruedas mostraban que el Zodíaco había estacionado su vehículo justo detrás del coche de estas personas a las cuales les arrebató la vida. Testigos de la zona también informaron haber visto un hombre extraño merodeando antes del ataque. A pesar de las pruebas como las huellas y los testimonios, la policía no logró identificar al culpable. Incluso en el año de 1989, las huellas del Zodíaco fueron comparadas con uno de los seriales más fríos y más sanguinarios de la historia. Sus huellas
o la parcialidad de sus huellas fueron comparadas con las huellas de Ted Bundy. Lamentablemente, sin que se encontraran ninguna coincidencia. La identidad de este atacante permaneció oculta y su macabra saga de ataques, de crímenes, continuó siendo un misterio. Pero la historia no terminaba ahí. El 11 de octubre del año 1969, el Zodíaco eligió una nueva víctima. Iba a darle un giro a lo que la policía estaba acostumbrada. Los iba a llevar por otro camino. Ese día, el 11 de octubre, un taxista llamado Paul Steen, de 29 años, fue su siguiente objetivo. El atacante abandonó el área de la bahía y se adentró en la ciudad, donde alrededor de las 10 de la noche hizo la parada al taxi de Steen. Le dio una dirección en el barrio residencial de Presidio, al norte de la península, pero no era el destino final registrado por este taxista. El viaje realmente culminó en la intersección de las calles Washington y Cherry, donde el Zodíaco, sin previo aviso, sin decir nada, hasta donde se sabe, apuntó una pistola calibre 9 milímetros a la frente de Paul Steen y sin más ni más, jaló el gatillo, acabando con su vida prácticamente de inmediato. Pero esta vez el Zodíaco cometió un error crucial, algo que no tenía calculado. 3 adolescentes que se encontraban en una casa cercana fueron testigos de este acto. Al ver lo que ocurría, rápidamente hicieron lo correcto, llamar a la policía. Según los jóvenes, el atacante bajó del taxi tras disparar y comenzó a limpiar el exterior del vehículo con una franela para borrar sus posibles huellas. Después, se detuvo un momento junto al cuerpo de la víctima. Antes de alejarse tranquilamente por la calle, volteó, lo vio, como si estuviera orgulloso de lo que había hecho, y siguió caminando. En un giro más escalofriante, se descubrió que el Zodíaco había cortado un trozo de la camisa de Paul Steen y lo había enviado junto con una de sus cartas a los periódicos locales, lo que confirmaba su autoría en este crimen. Tras este macabro detalle, el atacante desapareció nuevamente en la oscuridad. Desapareció sin dejar rastros, sin dejar pistas, sin más mensajes, sin más acertijos. Este crimen marcaría una nueva etapa en la relación del Zodíaco con la policía y con los medios de comunicación. Al mostrar su capacidad para burlar a las autoridades, mientras seguía buscando ser el centro de atención, de una atención mediática. Gracias a la rápida intervención de los testigos del caso de Paul Steen, la policía obtuvo una descripción muchísimo más detallada del sospechoso, apenas unos minutos después de que el deceso de Paul Steen ocurriera. Las descripciones: se trataba de un hombre blanco, de estatura baja, calculan en promedio 1,60 m, de complexión robusta, con cabello castaño rojizo, cortado con un estilo militar. También se dice que portaba gafas de pasta, de esas gafas gruesas, algo así como estas, pero negras y muchísimo más gruesas. Vestía con pantalones y calzado oscuro. Definitivamente una descripción muchísimo más clara de lo que podríamos haber encontrado en pasados testimonios. Pocos momentos después de cometer el acto, el Zodíaco se cruzó con un coche patrulla. Los oficiales Eric Selm y Donald Falk iban al volante. Ellos informaron más tarde, cuando se enteraron de la descripción, que ellos vieron a un hombre que coincidía con estas características del sospechoso. En el informe del agente Falk se menciona que el individuo no parecía caminar de manera apresurada, no iba huyendo. Más bien iba muy tranquilo. Lo que también llamó la atención de los oficiales es que su rostro, su semblante, era de lo más tranquilo. Pareciera que no había hecho nada, pero había un detalle que hacía que lo recordaran. Simplemente fue un evento en el cual se cruzaron con una persona, pero no saben por qué les llamó realmente la atención. Pero, evidentemente, la oportunidad de detener al atacante
fue lamentablemente perdida. La policía estuvo literalmente a menos de 5 metros del zodiaco. Las razones varían según las versiones de los oficiales involucrados. Según el informe oficial del agente Falk, hubo un error en las comunicaciones, lo que llevó a los oficiales a pensar que el sospechoso, no sé por qué, era un hombre afroamericano. Es por eso que no detuvieron a este sujeto. Otra explicación sostiene que dado el tipo de ataque, un tirador que dispara a quemarropa debería de tener obviamente manchas hemáticas en su ropa. El hombre que los agentes vieron no presentaba restos visibles de líquidos hemáticos. Eso sumado a que la oscuridad de la noche dificultaba aún más la identificación. Este fallo en la intervención de la policía no pasó desapercibido para el Zodíaco, quien aprovechó la oportunidad, por supuesto, para burlarse de las fuerzas del orden una vez más en una de sus cartas. Su capacidad para eludir la captura una vez más alimentó su ego, ese egocentrismo y su relación macabra con las autoridades, que seguían sin poder detenerlo. En un primer momento, la teoría oficial que manejó la policía sobre el ataque de Paul Steen fue que se trataba de un intento de un robo fallido. Pero había elementos en la escena que no encajaban con esta hipótesis. El hecho de que el atacante hubiera recortado un trozo de la camisa de la víctima era realmente un indicio extraño, y más que extraño, desconcertante. Además, no existían pruebas que indicaran que el acto había sido obra del Zodíaco, según la policía, quien hasta ese momento había seleccionado a sus víctimas entre parejas jóvenes en lugares apartados y solitarios. Es por eso que al principio de este caso de Paul Steen les comentaba que el Zodíaco estaba jugando un juego raro. Porque primero las autoridades pensaron que iba a seguir un patrón, esas parejas en lugares solitarios. Y después cambió el juego y atacó a Paul Steen, un taxista. Aunque se había utilizado además una pistola semiautomática de 9 milímetros, los casquillos encontrados en la escena no coincidían con los casquillos encontrados, por ejemplo, en el caso Ferrin Maguire, lo que sugería que se trataba de un arma totalmente distinta. Pero la policía pronto confirmó sus sospechas. El Zodíaco había vuelto a actuar. Por más que los agentes y la policía querían negar que este sujeto seguía actuando tras las sombras, los hechos eran evidentes. El 13 de octubre de 1969, 3 días después del deceso de Paul Steen, llegó una carta al periódico de San Francisco Chronicle, firmada por el infame atacante, quien no solo se encargó de confirmar su autoría, sino que también incluyó, por si fuera poco, un trozo de la camisa de Paul Steen, como una prueba. Pero el contenido de la carta no se limitaba a una simple reivindicación del crimen. Esta vez el Zodíaco fue aún más macabro y amenazante, y sus palabras tomaron un giro aún más oscuro. El Zodíaco amenazaba con atacar a uno de los segmentos de la población más vulnerables y sensibles, algo que hubiera sido imperdonable: los niños. Con esta amenaza, el Zodíaco intensificaba su juego macabro, dejando claro que su necesidad de notoriedad y su deseo de siembra de terror no conocían los límites. En una de sus cartas, no dudó en mostrar las intenciones por su desprecio hacia la vida humana, y sus amenazas se volvieron cada vez más espeluznantes. Literalmente, una de sus cartas decía: niños en edad escolar son buenos objetivos. Creo que una mañana de estas me cargaré un autobús entero, dispararé a la rueda delantera y luego me iré cargando a los niños a medida que vayan bajando. Con estas palabras el Zodíaco dejaba claro su deseo de aumentar esa espiral de terror, de violencia que lo habían caracterizado hasta ese momento. Esta amenaza puso en alerta a las autoridades,
quien no podían subestimar lo peligroso que era este atacante, especialmente tras el deceso de Paul Steen, que marcó un cambio prácticamente en el patrón que el Zodíaco tenía al momento de escoger sus víctimas. La respuesta de las fuerzas del orden fue prácticamente inmediata. El 9 de noviembre de 1969, el Zodíaco volvió a comunicarse con los medios a través de una carta enviada una vez más al periódico de San Francisco, en la que reiteraba su amenaza de hacer explotar un artefacto al paso de un autobús escolar. Esta vez no se limitaba a un simple mensaje intimidatorio. El atacante incluía, escuchen esto, diagramas detallados de los artefactos que pondría, dibujos de sensores electrónicos, cálculos sobre la altura de las ventanas del autobús y, por si esto fuera poco, acertijos. Acertijos que, de ser resueltos, llevarían a la localización de estos artefactos explosivos. Con estas acciones, el Zodíaco no solo aumentaba el pavor entre la población, sino que lograba posicionarse como el centro de atención de todos los medios de comunicación, algo que evidentemente le fascinaba. Su imagen de ser un serial calculador y psicópata se alimentaba del miedo que generaba. Las autoridades, conscientes de la gravedad de la situación, tomaron medidas inmediatas, colocando coches patrulla detrás de los autobuses escolares y desplegando agentes que se ofrecieron voluntariamente para la vigilancia. A medida que el caso se volvía más y más mediático, las fuerzas del orden de San Francisco, Napa y Solano unieron sus esfuerzos, trabajando de manera conjunta para intentar capturar al atacante que había puesto a toda la región en vilo. La notoriedad que el Zodíaco había ganado a través de sus crueles actos y su comportamiento macabro había convertido este caso lo había elevado a una magnitud realmente increíble. El detective que lograra resolver el caso evidentemente ganaría fama y prestigio, lo que impulsó la creación incluso de un grupo especial destinado a desentrañar el misterio detrás de este enigmático, pero no por eso menos aterrador sujeto. El caso del Zodíaco atrajo la atención de numerosas personas, entre ellas detectives, agentes, catedráticos, quienes dedicaron sus esfuerzos a desentrañar el misterio detrás de uno de los atacantes más notorios de la historia de Estados Unidos, pero también uno de los más misteriosos. Muchos de estos agentes, como David Toschi y Bill Armstrong del Departamento de Policía de San Francisco, se convirtieron prácticamente en figuras casi míticas, especialmente después de que sus esfuerzos fueran plasmados en los libros de Robert Graysmith llamados Zodíaco en 1986 y Zodiac Unmasked en el 2002. Graysmith, quien trabajaba como caricaturista político en el San Francisco, cuando el Zodíaco comenzó a actuar, él utilizó su experiencia para crear un relato que mezclaba la realidad y de alguna manera la ficción, dándole una dimensión casi legendaria a la búsqueda de este atacante. Para muchos de los involucrados en el caso, resolver el misterio del Zodíaco se convirtió prácticamente en la investigación policial más importante de sus carreras. Un ejemplo de ello es Ken Narlow, detective en sheriff del condado de Napa, quien fue asignado al caso del ataque en el lago Berryessa y continuó trabajando en este caso increíblemente hasta su jubilación en el año 87. A pesar de los esfuerzos inalcanzables, los investigadores se enfrentaron a una serie de obstáculos. Las evidencias clave, como las huellas encontradas en la cabina telefónica de Napa y las huellas de manchas hemáticas en el taxi de Paul Steen, fueron realmente cruciales. Además, las cartas manuscritas que probablemente fueron enviadas por el propio Zodíaco contenían huellas
que se utilizaron para intentar identificar al atacante a través de distintas técnicas, algunas de ellas como la grafología al examinar también su letra. También se contaba con las descripciones de testigos y de sobrevivientes, pero poco más se sabía de este mítico ser, de esta mítica persona. Los detectives notaron patrones en los crímenes, como la preferencia del zodiaco, escuchen esto, por actuar durante los fines de semana o incluso en días festivos. O sea, solamente arrebataba la vida de sus víctimas fines de semana y días festivos, como por ejemplo, justamente Navidad y el 4 de julio. Esto dejaba una pista que quizás en su momento la policía pasó por alto. Este hombre tenía un trabajo formal y fijo, y solo actuaba en su tiempo libre. Era un miembro que estaba integrado a la sociedad. Además, parecía tener una obsesión extraña por el agua, ya que todos sus actos ocurrieron cerca de cuerpos de agua o lugares que tenían alguna referencia a ella. Sin embargo, a pesar de los detalles, el atacante, con todo esto que ya tenían, seguía siendo un enigma. El proceso de investigación se complicaba aún más por la falta de tecnologías avanzadas en la época. En aquellos días, no existían ordenadores para organizar la información y todo se registraba prácticamente a mano, en tarjetas. Esto obviamente dificultaba el manejo de una cantidad enorme de datos. Las pruebas de ADN apenas comenzaban a ser utilizadas, lo que dejó a los investigadores con muy pocas herramientas para rastrear al atacante. Muchos expertos coinciden en que si los crímenes del Zodíaco se hubiesen cometido en la actualidad, las tecnologías modernas de investigación habrían cerrado rápidamente el cerco alrededor del atacante. ¿Ustedes creen que sí? Hoy, a más de 50 años de los ataques del Zodíaco, ni siquiera con la tecnología de punta, ni siquiera con todo lo nuevo que tenemos al día de hoy, se ha logrado saber quién fue. Y hay las cartas, hay los criptogramas, hay muchos elementos que se podrían estudiar. Pero en fin, a pesar de los avances en la ciencia forense y la criminología, el Zodíaco siempre logró su objetivo: escapar. El caso del Zodíaco dejó una marca literalmente imborrable en quienes se enfrentaron a él. Hubo gente que dedicó su vida a su búsqueda, hubo gente que dedicó su carrera entera a su captura, y nunca lo lograron. Según las palabras de Jack Mulanax, sargento de policía de Vallejo en el año 71, el Zodíaco era un amante de quitarle la vida a las personas, y además era la persona más peligrosa con la que se había encontrado en todos sus años de servicio en las fuerzas del orden. Su crueldad y habilidad para burlar a la policía le convirtieron en una figura aterradora, pero también enigmática, que sigue siendo un misterio para la historia del crimen. A medida que la policía intentaba desentrañar la identidad de este infame atacante, conocido como el Zodíaco, comenzaron a emerger una serie de casos previos que, aunque no resueltos en su momento, compartían una inquietante similitud con los crímenes que más tarde serían atribuidos a este misterioso individuo. Estos primeros crímenes, que datan de varios años atrás, antes de la notoriedad del Zodíaco, revelan una escalofriante conexión que parecía o que pareciera que estaba anticipando a un serial cuyo rostro nunca sería conocido. El 4 de julio de 1963, regresando muchos años atrás, una mañana cálida en una playa apartada del condado de Santa Bárbara, dos jóvenes, Robert Domingo y Linda Edwards, disfrutaban del sol y de un día lleno de descanso, de tranquilidad. Pero esa tranquilidad se vería rota de una forma muy brutal. Mientras los jóvenes disfrutaban de su jornada, fueron emboscados por un desconocido. En un intento por escapar, intentaron huir,
pero no tuvieron suerte. El agresor, armado, escuchen, con una semiautomática de calibre 22, disparó contra ellos mientras intentaban liberarse de las ataduras que previamente les había hecho en las manos. Este ataque tan calculador y despiadado dejó a los investigadores de la policía de la época de Santa Bárbara sin palabras. ¿Podría ser que un crimen tan horrible estuviera relacionado con lo que ocurriría años más adelante en el lago Berryessa? Para los oficiales, la similitud entre este ataque y los posteriores fue demasiado evidente para ignorarla. La misma arma, el mismo tipo de víctima, parejas jóvenes, sorprendidas, en medio de la soledad, indefensas. Pero el misterio no terminó ahí. La identidad del atacante de Domingos y Edwards nunca fue esclarecida. Los fragmentos de evidencias, aunque sugerían que el atacante era parte de una cadena de actos premeditados, no bastaron para identificarlo. Aquel día, una sombra más se agregaba al oscuro manto del zodiaco. 3 años después, el 30 de octubre de 1966, el espantoso crimen de Sherry Josephine, una estudiante de Riverside, en California, destapó más pistas en una serie de crímenes que aún no habían sido conectados hasta ese momento. A las afueras de la biblioteca del campus, la joven fue atacada por un hombre que, al parecer, había manipulado su coche para dejarla vulnerable y sin defensa alguna. Al descubrirse el crimen, se hallaron numerosas heridas por arma punzocortante en el cuerpo de la víctima, y aunque el atacante no presentaba signos de agresión íntima, algo en la brutalidad del acto sugirió que el motivo era mucho más oscuro y complejo que un simple robo. El atacante dejó sus huellas no solo en la víctima, sino también en el lugar. Dejó un reloj de hombre con una correa rota, huellas de calzado militar en el piso y, lo más aterrador, restos biológicos de la agresión. ¿Qué restos? ¿Piel? Y cabellos que fueron recuperados de las manos y de las uñas de Sherry. Pero lo que verdaderamente unió este caso al de los posteriores actos del Zodiaco fue una carta que llegó a un periódico local poco después de este acto. El mensaje mecanografiado, pero con la dirección escrita a mano, parecía ser una firma de lo que más tarde se conocería como la firma del Zodiaco. Un atacante que no solo se deleitaba en sus actos, sino que también disfrutaba de la notoriedad que le otorgaban sus crueles acciones. A partir de ahí, comenzaron a llegar más cartas. En un plazo de 6 meses, el atacante envió misivas tanto a la policía como obviamente a la prensa local. Incluso tuvo el atrevimiento de mandar una carta al padre de una de las víctimas. Todas las cartas, escritas a mano con bolígrafo, contenían una amenaza escalofriante. Una de ellas decía: Bates tenía que perder la vida. Habrá más. En cada sobre, además de los mensajes, el Zodiaco añadía más sellos de lo necesario, una firma única que pronto se convertiría en su sello distintivo. Pero la conexión entre este crimen y los posteriores no terminó ahí. Paul Avery, periodista del San Francisco, siguió el caso con atención y a lo largo de sus investigaciones describió que la caligrafía de las cartas enviadas por el atacante de Bates coincidía sospechosamente con la del Zodiaco. Incluso en la biblioteca de Riverside se encontró un poema escrito en uno de los pupitres en la madera que parecía aludir a este crimen, con letras que nuevamente coincidían con la caligrafía del Zodiaco. En noviembre de 1971, el Zodiaco envió una carta a Los Angeles Times.
donde se atribuía la responsabilidad del caso de Cheri Jo Bates, una declaración que alimentó aún más el misterio que rodeaba el caso. Sin embargo, algunos cuestionaron esta afirmación. Las investigaciones y las pruebas de ADN en la época no proporcionaron evidencia suficiente para probar que el Zodíaco fuera el responsable de estos actos, y la policía de Riverside incluso sugirió que un sospechoso diferente podría haber sido el autor de estos actos finales. Sin embargo, lo que muchos creen es que el Zodíaco, al igual que en muchos de sus crímenes posteriores, aprovechó el ataque de Bates para aumentar su leyenda y mantenerse en los titulares de la prensa de la época. Su necesidad de notoriedad y de dejar una marca imborrable eran evidentes, y su firma, tanto en los crímenes como en sus cartas, confirmaba que no solo se trataba de un serial común, era un hombre que disfrutaba del miedo, de la intriga y sobre todo del control absoluto sobre sus víctimas y sobre la narrativa que él mismo estaba escribiendo. A lo largo de las décadas, muchos han intentado conectar los puntos entre estos crímenes tempranos y el resto de las atrocidades atribuidas al Zodíaco. Algunos creen que estos crímenes forman parte de una misma red, un patrón que se expandió a lo largo del tiempo. Otros, como Tom Boyd, fundador de una web dedicada a desentrañar el misterio del Zodíaco, sugieren que el Zodíaco simplemente usó el caso Bates para agregar una capa más a su ya temida reputación. Lo que es innegable es que estos primeros crímenes marcaron el comienzo de una historia de horror, que al día de hoy sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia criminal de los Estados Unidos. La identidad del Zodíaco sigue siendo un enigma, pero su legado de terror quedó grabado en la mente de muchas personas. El 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones, una mujer de 22 años, afirmó haber sobrevivido a un intento de privación de la libertad por parte del Zodíaco. Mientras viajaba con su hija por una carretera en el sur de California, un hombre hizo señales para que se detuviera. Ella se detuvo y le dijo que una de sus ruedas estaba pinchada, y en efecto estaba pinchada. El hombre insistió en acompañarlas y llevarlas a un lugar donde pudieran pedir ayuda y que no fueran solas. Así es que decidieron hacerlo. Tras recorrer varias carreteras secundarias, este hombre comenzó a amenazarlas, diciendo: «Voy a quitarte la vida. Eres la siguiente». En un momento de distracción, Kathleen y su hija lograron escapar cuando el coche del sujeto hizo un giro. Al ver un camión en la carretera, el hombre desistió de perseguirlas y huyó. El vehículo de Kathleen fue encontrado quemado a pocos kilómetros de donde ella había huido. Describió al sujeto una vez más: un hombre blanco, corpulento, con sobrepeso, con gafas de pasta gruesa y una vez más una voz monótona, coincidiendo con la descripción de los testigos en el caso Steen. Aunque las autoridades dudaron de la veracidad del relato de Kathleen y sobre si realmente el Zodíaco estuvo involucrado, el atacante se atribuyó el hecho en una carta posterior, lo que sugería que, de ser cierto, ella fue la primera persona que logró escapar con vida de las garras del Zodíaco. Tras el ataque de Paul Steen, en el año 69, el Zodíaco continuó su macabro juego de cartas, refinando su manera de comunicarse con la policía y con los medios de comunicación. Sus misivas eran herramientas de burla, amenaza y exhibición de su supuesto control sobre las fuerzas del orden. En una carta enviada al periódico San Francisco, el 9 de noviembre del 69, el Zodíaco se jactó de haber engañado a dos agentes, Fogg y Selms, mientras huía de la escena de uno de sus actos. Aseguró que había logrado desorientar a los policías, indicando que el sospechoso se había dirigido en otra dirección. ¿Qué quiere decir esto?
que él dice que en algún momento estos dos agentes lo tuvieron de frente, lo tuvieron a la mano y le preguntaron si había visto a alguien sospechoso y él simplemente apuntó hacia una dirección. Y después se los hizo saber y le dio risa haberse burlado de esta manera de la policía, de haberlos tenido ahora a menos de 20 centímetros y ellos no pudieron hacer nada, no supieron enfrente de quién estaban. Estas cartas además no solo reflejaban el egocentrismo de este atacante, sino que también contenían demandas extravagantes. El 28 de abril de 1970 envió una tarjeta con un dibujo de un dragón y una amenaza. Si los ciudadanos de San Francisco no se ponían un botón con el símbolo del círculo cruzado, él una vez más volvería a actuar. Él quería que los ciudadanos de San Francisco trajeran un botón con lo que podríamos llamar su firma o su logotipo en su ropa. Aunque pasaron los días, los botones nunca aparecieron, y 2 meses después, el Zodíaco reafirmó su amenaza, añadiendo que se sentía frustrado por no ver el símbolo en la ropa de la gente, y que entonces planeaba actuar de nuevo. Fue en esta carta cuando también se atribuyó el ataque de Kathleen Jones, aunque muchos investigadores sospechan que solo intentaba aprovechar el incidente para incrementar su notoriedad. Las cartas no solo proporcionaban pistas sobre la personalidad del Zodíaco, sino que también mostraban detalles inquietantes sobre sus intereses. En una de ellas mencionó su conocimiento del musical Mikado de Gilbert y Sullivan, e incluso comentó que había visto la película El Exorcista, describiéndola de una manera inquietante, la mejor comedia satírica. Con el paso de los años, las misivas del Zodíaco fueron volviéndose menos frecuentes. Las últimas cartas conocidas datan del año 1974, en las que amenazaba con seguir atacando, pero sin revelar detalles sobre futuros actos, asegurando que los haría pasar por accidentes. En una carta de enero de ese mismo año, se jactaba de su éxito, dejando un inquietante recuento. Departamento de Policía de San Francisco, 0. Zodíaco, 37. A pesar de que en el año 1978 llegó una carta firmada por el Zodíaco, los análisis grafológicos confirmaron que era una falsificación, lo que sugiere que a partir del 74, el atacante literalmente se sumió en el silencio. Y aunque su nombre seguía resonando en los titulares, el Zodíaco no volvió a actuar jamás, o al menos esa es la creencia generalizada. Uno de los casos más fascinantes y perturbadores de la criminología moderna sigue siendo el de la identidad de este atacante, el Zodíaco. El atacante, el hombre que aterrorizó a California durante la década de 1960 y principios de 1970. A pesar de los años de investigación y numerosos intentos por desvelar su rostro, la identidad del Zodíaco continúa siendo un misterio. Sin embargo, uno de los nombres más reconocidos en la historia de esta investigación es el de Arthur Leigh Allen, un hombre cuya vida estuvo marcada por la controversia y cuya relación con los crímenes del Zodíaco ha alimentado muchísimas historias. Arthur Leigh Allen nació en 1933 y fue un profesor de primaria, pero su vida personal estuvo plagada de escándalos. En el 68, un año antes de los primeros actos o acciones atribuidos al Zodíaco, Allen fue despedido de su trabajo por acosar a uno de sus estudiantes. No fue la primera vez que estuvo en problemas. 10 años antes, fue expulsado de la Marina después de solo 2 años de servicio. Esta serie de incidentes irregulares en su vida fue prácticamente solo el comienzo de una carrera marcada por lo que muchos consideran conductas inusuales y en muchos casos peligrosas. El nombre de Allen apareció en la lista de sospechosos debido a una denuncia hecha por un amigo suyo, Donald Cheney, quien afirmó en 1972 que en el año del 69,
Antes de que el zodiaco fuese conocido o comenzara sus crueles actos, Allen le había hablado de una manera extraña sobre su deseo de escribir una novela sobre un sujeto que le arrebataría la vida a parejas al azar y enviaría cartas a la policía. Realmente inquietante. ¿Cómo este hombre podría haber pensado eso y tiempo después materializarse a manos del zodiaco? ¿Habrá sido él la misma persona? Esta persona que da el testimonio incluso mencionó que Allen había hablado de firmar sus cartas con un círculo cruzado, un símbolo que más adelante fue utilizado por el zodiaco en sus comunicaciones, y que mencionó que el atacante usaría una linterna unida a un arma de fuego para disparar en la oscuridad. Recuerdan que al principio les dije, recuerden este detalle de que este sujeto sale entre los árboles con una lámpara y un arma en la mano. Pues era por esto, tal como se creía que ocurrió también en el ataque Ferrin-McGill. La descripción física de Allen, por si fuera poco, coincidía en parte con la del retrato hablado del zodiaco. Allen era un hombre corpulento, con características que se asemejaban al bosquejo realizado por las autoridades, lo que sumó aún más sospechas sobre su implicación. Este testimonio llevó a la policía a obtener una orden de registro para la caravana en la que Allen vivía, pero el resultado fue negativo. A pesar de que Allen residía con sus padres en ese momento, los investigadores no encontraron pruebas que lo vincularan con los crímenes del zodiaco. Durante los años siguientes, Allen fue interrogado varias veces por los detectives David Toschi y Bill Armstrong, pero a pesar de que su perfil psicológico encajaba en muchos aspectos con la personalidad del zodiaco, no se pudo encontrar evidencia concreta que lo vinculara directamente con los actos. Las huellas dactilares de Allen no coincidían con las encontradas en la escena de Paul Steen, por ejemplo, el taxista que le quitó la vida en el 69, y el análisis grafológico tampoco reveló correspondencias entre las cartas del zodiaco y la escritura de Allen. Finalmente, en el año de 1973, las pruebas forenses descartaron a Allen como sospechoso. El caso parecía enfriarse, pero en el 74, Allen fue arrestado y condenado por abuso a un menor, lo que llevó a muchos a reavivar las sospechas sobre su implicación en los actos del zodiaco. Estuvo recluido en el Hospital Estatal de Atascadero durante 3 años, lo que alimentó aún más la especulación en torno a su posible culpabilidad. En 1991, un prisionero llamado Ralph Spinelli testificó que en 1969 Allen le había mencionado que el zodiaco atacaría a un taxista, un detalle que parecía coincidir con las agresiones a Paul Steen. Esta declaración reavivó el interés por el caso y llevó a nuevos intentos por investigar a Allen, quien en 1992 fue sometido a otro registro en su domicilio. Pero, una vez más, no se hallaron pruebas definitivas que lo vincularan con estos actos. Un mes antes de su deceso, el escritor Ryder McDonnell consiguió la última entrevista con Allen. En ella, el sospechoso reconoció haber hecho muchas cosas malas en su vida, pero definitivamente dijo: "Yo no soy el zodiaco". Allen murió por causas naturales el 26 de agosto de 1992, y en la autopsia se recogieron muestras de tejido y una parte de su cerebro con el objetivo de preservarlo y esperar a que la ciencia avanzara un poco más y en futuras investigaciones tener quizás una respuesta. A pesar de estos esfuerzos, no fue hasta el 2002 cuando, a través de las cartas enviadas por el zodiaco, se pudo obtener un perfil genético parcial del atacante. Este ADN fue extraído ya con nueva tecnología de los sellos y de los cierres de las cartas enviadas por el zodiaco al periódico de San Francisco. Pero cuando se comparó con el perfil genético de Allen, ¿qué creen? No hubo ninguna coincidencia. Esto
junto con la ausencia de pruebas físicas que lo vincularan al caso, descartó de manera definitiva a Allen como el Zodíaco. A lo largo de las décadas, muchos otros hombres han sido propuestos como posibles responsables, pero hasta el momento, ninguna de las teorías ha sido confirmada. En el año 2007, los libros de Graysmith, Zodíaco y Zodiac Unmasked, fueron adaptados al cine en una película dirigida por David Fincher, lo que revivió el interés por el caso. En la misma época, un nuevo hallazgo hizo que se descubriese una carta inédita del Zodíaco enviada en 1990. Pero una vez más, este nuevo descubrimiento no ayudó en lo más mínimo a develar la identidad del Zodíaco. En la actualidad, el Departamento de Policía de San Francisco, junto con el FBI y otras agencias de investigación, continúan trabajando en pruebas de ADN con la esperanza de obtener un perfil genético al menos completo del Zodíaco, que permita de alguna manera identificar al responsable si es que éste siguiese con vida. Sin embargo, el misterio persiste y ahí seguirá. El caso del Zodíaco ha perdurado como uno de los grandes enigmas de la historia del crimen, y su identidad sigue siendo un tema de debate entre investigadores, periodistas, pero principalmente aficionados a resolver crímenes. Al día de hoy, la figura del Zodíaco ocupa un lugar sin rostro en el panteón de los más infames, y sigue siendo un símbolo de los casos que, a pesar del paso del tiempo, permanecen sin resolver. La obsesión por descubrir la identidad del Zodíaco ha trascendido literalmente las fronteras de la criminología, convirtiéndose en un fenómeno cultural que alimenta teorías, libros, películas, mientras la verdad continúa escapando de nuestras manos, como lo hizo el propio Zodíaco con las autoridades, perdiéndose literalmente entre las sombras del misterio. Amigos, yo soy su amigo Fermex, espero que haya sido de su agrado este capítulo. Ya saben que nos ayuda mucho si nos dejan un like o si nos dejan un comentario. Yo los espero la próxima semana para un nuevo capítulo aquí en Historial Criminal. Muchas gracias.